Hey, I'm Daniel Ricciardo. The guys at Infinity Red Bull Racing have entrusted me with all these beautiful, bespoke little works of art. I hope I don't do too much damage here. Feels good. Can't wait to see what this new car's capable of. Things have changed a lot since 2013. The technical regulations are very different for this season. Let's compare the new and the old car. I've got the new one, Sebastian's driving his winning car from last year. The philosophy behind the new rule changes was to make the car safer and more fuel efficient. Here are the main changes. New nose, front wing, rear wing, engine, gearbox, an enhanced energy recovery system and much more. The amount of fuel used in the race has been restricted. We now have 30% less in the tank. How can you save that much and still keep running? First of all, we get one extra gear, 8 instead of 7. The most revolutionary change is the new fuel-efficient engine. Much higher pressure fuel injection for more complete and efficient fuel burning, 2 cylinders less, V6 instead of V8. There's a rev limit of 15,000 RPM, but the turbo is back, and with the turbo sound. The energy recovery system has been enhanced. The new ERS now has 2 motor generator units. The new one is powered by the flow of hot exhaust gases. The other one still uses brake energy from the rear wheels. It's a lot more powerful now. The battery pack now stores 10 times the amount of energy. That's enough for 33 seconds per lap rather than 6.6 as before, and a double boost of 160 horsepower. Therefore, more torque, which means it's tougher to control getting on the power. So we can expect lots more battles. The outside and the aerodynamics have also changed quite a lot. Our feet move down because the nose comes down for safety reasons. The front wing is narrower, downforce is reduced significantly. The blown diffuser is gone, as well as the beam wing. The rear has to be supported. The main flap is flatter and opens up further. DRS attacks can now be more aggressive. The new power units have to last longer too. We used to have 8 engines for the entire season. Now we only have 5 complete power units. Shall we give the first engine a tickle? Heck yeah! Durante el funcionamiento de un motor, la temperatura alcanzada en el interior de los cilindros supera los 2000 grados centígrados en el momento de la combustión. Aunque esta temperatura es en el instante, ya que en la expansión baja y igualmente cuando escapan los gases, aún así esta temperatura media es demasiado elevada. Y si no se dispone de un buen sistema de refrigeración para poder evacuar y disipar todo este calor producido por la explosión, los metales, como sabemos, su propiedad es que se dilatan con el calor, entonces se empezarían a dilatar y serían muy grandes los agarrotamientos y las deformaciones que se provocarían. En los circuitos de refrigeración los tenemos abiertos y tenemos cerrados también. En los cerrados son los más utilizados actualmente, ya que el radiador no lleva un tapón de llenado y se comunican mediante un tubo con un pequeño depósito llamado depósito de expansión. Por otro lado existen los abiertos, es cuando el circuito de refrigeración se comunica a través de las válvulas de paso.
con la atmósfera y se denomina circuito abierto, ya que se produce la evacuación de vapor interno a la atmósfera y el aire interior retorna al depósito cuando se produce la condensación. Sistemas de refrigeración pueden ser por aire, que hay dos, forzada y directa, y también pueden ser por refrigeración por agua o mixtos. Se dicen mixtos porque muchas veces contienen agua y un poco de refrigerante. Como su nombre lo dice, la refrigeración por aire consiste en evacuar directamente el calor del motor a la atmósfera a través de todo el aire que lo rodea. Como ya bien dijimos, esta refrigeración por aire puede ser a su vez directa y forzada. Pueden ver en los motores de motocicleta, en la parte del motor existen unas aletas que son de metal. Este tipo de refrigeración se emplea en las motocicletas, donde el motor va situado expuestamente completamente al aire, efectuándose la refrigeración por el aire que hace impacto sobre las aletas durante la marcha del vehículo, siendo muy eficaz, y cuanto mayor sea la velocidad del desplazamiento, mayor temperatura va a poder refrigerar. En la mayoría de los vehículos donde el motor va encerrado en la carrocería y por tanto con menor contacto con el aire durante su desplazamiento, se utiliza el sistema de refrigeración forzada. Este consiste en un potente ventilador movido por el propio motor, la cual crea una fuerte corriente de aire que canalizada convenientemente hacia los cilindros para obtener una eficaz refrigeración aun cuando el vehículo se desplaza a marcha lenta. Este sistema de refrigeración fue utilizado por la marca Volkswagen en el mítico Escarabajo o el Bochito. También lo utilizó la empresa Citroën en su menos mítico 2 cilindros CB y GCA. Resumiendo un poco acerca de la refrigeración por aire, podemos decir que tenemos ventajas y tenemos inconvenientes. Una de las grandes ventajas de este sistema es su sencillez en el mismo, pero por el otro lado tenemos como un gran inconveniente que los motores refrigerados por aire son mucho más ruidosos que los refrigerados por agua. Aparte, la refrigeración es muy irregular, pero sin embargo también tenemos como ventaja menor peso muerto del motor y que el motor ocupa menos espacio. Tampoco está sometido a temperaturas críticas del elemento refrigerante y esto provoca un mayor rendimiento térmico. Como inconveniente es importante decir que debido a la mayor temperatura en los cilindros, la mezcla o aire aspirado se dilata. Con esto se reduce el llenado y por tanto la potencia útil del motor es en un 6% aproximadamente. Los sistemas de refrigeración por agua funcionan mediante un refrigerante, normalmente agua o una mezcla de agua y anticongelante, que circula alrededor de las partes más calientes del bloque del motor. El refrigerante es transportado mediante unos conductos en el metal del bloque, las camisas de agua, llamadas. Una vez el refrigerante que ha pasado a través del bloque fluye en el radiador donde es enfriado mediante aire de forma que puede regresar otra vez al bloque del motor. El refrigerante es transportado mediante una bomba colocada en el interior del bloque y que es accionada por una correa desde el motor. Existe actualmente un sistema llamado circulación de agua por termofusión. Actualmente ya no se utiliza, pero este sistema estaba basado en la diferencia de peso entre agua caliente y agua fría, de tal forma que el agua caliente en contacto con los cilindros y cámaras de combustión pesa menos que el agua fría del radiador. Esto hacía que se estableciera una circulación de agua del motor hacia el radiador. El funcionamiento consta de lo siguiente. El agua caliente entra por la parte alta del radiador donde se enfría a su paso por los tubos y aletas refrigerantes que estos tienen contacto con el aire del desplazamiento. Por aumento de peso, el agua fría baja hacia el depósito inferior del radiador y este entra en el bosque, donde poco a poco va a irse calentando y va a ir ascendiendo por el circuito interno para salir nuevamente al radiador. La circulación del agua en el sistema es autorregulable, ya que se puede aumentar la temperatura del motor, aumenta también la velocidad de circulación de su circuito interno y es muy independiente a la velocidad del régimen del motor. Actualmente el sistema que mayormente utilizamos desde hace ya mucho tiempo es el de la circulación de agua por bomba.
Este nos ofrece una refrigeración mucho más eficaz, con menor volumen de agua, ya que debido a las revoluciones que alcanzan los motores hoy en día, se necesita una evacuación más rápida de calor, la cual se consigue forzando la circulación de agua por el interior de los mismos. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema tiene una bomba centrífuga intercalada en el interior de la refrigeración y accionada por el motor propio. La bomba aspira el agua refrigerada por la parte de abajo del radiador y la impulsa al interior del bloque a través de los huecos que rodean la cámara de combustión y las camisas. El refrigerante sale por la parte superior de la culata y va otra vez hacia el radiador por su parte alta, donde es enfriado nuevamente a su paso por los paneles, y así sucesivamente en un ciclo cerrado. El motor de un automóvil es básicamente un motor de combustión interna donde la energía se genera mediante la expansión de gases a alta temperatura y alta presión. Se genera mucho calor debido al gas de combustión y la fricción de las partes mecánicas. Para un funcionamiento sostenido, estos calores excesivos deben retirarse del motor y mantenerse a la temperatura de funcionamiento adecuado. Veamos las piezas del sistema de refrigeración. Estas son las siguientes. En primer lugar, tenemos la bomba de agua. En segundo lugar, el radiador, el termostato, el sensor de temperatura del refrigerante y el refrigerante, que consiste en anticongelante y agua. Veamos cómo trabaja. Los pistones están contenidos dentro del bloque del motor en el que funcionarán cada uno de ellos. Sobre el bloque del motor viene la junta que proporciona sellado entre el bloque del motor y la cabeza del motor. Evita fugas de compresión y fugas de aceite o refrigerante en los cilindros. El motor está teniendo un paso seguro a través del cual puede fluir el refrigerante sin entrar al cilindro ni mezclarse con el aceite. Este pasaje se conoce como chaqueta de agua. Tenemos el refrigerante cuando entra y cuando sale. Ahora vamos a poner cada pieza y veamos cómo funciona. La bomba de agua bombea el refrigerante en todo el sistema con la ayuda del impulsor radial. Es impulsado por el motor mismo utilizando una correa serpentina. La correa serpentina también impulsa la bomba de dirección asistida, al alternador y el compresor del aire acondicionado. Pero por ahora solo se muestra la bomba de agua. Ahora veamos las conexiones. Tenemos la manguera de derivación, el alojamiento del termostato, el radiador y atrás tenemos el ventilador del radiador. También tenemos la manguera inferior del radiador y la salida de la bomba de agua. También tenemos la manguera superior del radiador, el tanque de expansión del refrigerante y la manguera de purga de expansión. Asimismo, la manguera de rebose. Entonces, finalmente entremos a ver cómo es que funciona el termostato. Explicando esto, el termostato es una válvula que regula el flujo del refrigerante. Siempre estará cubierto en el refrigerante para que se pueda detectar la temperatura. Comencemos la operación desde un motor frío. Cuando el motor está frío, la válvula de derivación permanecerá abierta. Entonces, el refrigerante evita el radiador y recircula a través del motor. Esto ayuda al motor a calentarse rápidamente a la temperatura de operación. Eventualmente la temperatura del refrigerante aumenta al absorber el calor del motor. Una vez que el refrigerante comienza a alcanzar una temperatura más alta, que generalmente oscila entre los 160 y 190 grados Fahrenheit, la válvula de derivación comenzará a cerrarse y la válvula principal comenzará a abrirse. Esto permite que el refrigerante frío del flujo del radiador al lado del motor y el refrigerante caliente del lado del motor al radiador. En la mayoría de los automóviles el sensor de temperatura del refrigerante se encuentra cerca de la carcasa del termostato. El ventilador del radiador se enciende si el refrigerante al lado del radiador está a temperatura elevada. Ahora el refrigerante caliente
el radiador libera su calor a la atmósfera con la ayuda del ventilador. Al mismo tiempo, el refrigerante frío recibido del radiador comenzará a absorber el calor del motor para el próximo ciclo. El líquido de calefacción dentro de un sistema cerrado siempre genera presión. Entonces nos preguntamos cómo mantener la presión. Aquí viene un papel muy importante en la tapa del radiador. Consiste en un mecanismo de válvula de resorte que responderá a una presión más alta. Alcanzará una presión superior a los 15 psi y empujará la válvula de la tapa de presión. Y el refrigerante fluye al tanque de expansión hasta que la presión baja a nivel de operación. Y cuando el sistema se enfría, la aspiradora dentro del sistema absorbe el refrigerante del tanque de expansión. En caso de que haya mucha acumulación de presión en el sistema debido al aire atrapado u otras fallas, el refrigerante en el tanque de expansión se expulsará a través de la manguera de rebose. Veamos cómo funciona el sistema de calefacción. El sistema de calefacción de un automóvil es una parte de un sistema de enfriamiento del motor. El sistema calentador se compone del núcleo del calentador, las mangueras de entrada y salida, una válvula de control del calentador que es opcional y no se puede encontrar en todos los vehículos. El núcleo del calentador actúa como un radiador que disipa el calor del refrigerante caliente hacia el interior del vehículo como un soplador. El sistema de enfriamiento del auto realiza una de las tareas más importantes para el funcionamiento del motor. Este se encarga de mantenerlo a una temperatura adecuada para un óptimo rendimiento. El sobrecalentamiento puede producirse cuando el calor que genera el motor se concentra y el aire que está circulando no es suficiente para enfriarlo. Esto sucede cuando nos encontramos detenidos en el tráfico, por ejemplo. La pérdida de anticongelante por medio de alguna grieta en la manguera o el radiador o alguna obstrucción debido a suciedad o falta de mantenimiento genera un gran sobrecalentamiento. Son varias las causas por las que el motor se puede sobrecalentar. Para ello tenemos que estar checando constantemente los elementos que conforman el sistema de enfriamiento. Si el auto se sobrecalienta, hay que revisar estos elementos y llevarlos con un mecánico de confianza.